Bueno, vamos a empezar con la clase de ginecología, perdón, de obstetricia principalmente. Eh, y para comenzar, siempre el primer tema de obstetricia es control prenatal. Eh, el control prenatal es de mucha importancia con respecto a las gestaciones en las madres peruanas, ya que el objetivo principal del control prenatal es vigilar, hacer un seguimiento de la evolución del embarazo desde que la paciente se le diagnostica el embarazo hasta que llega a la etapa del parto. Eh, Son tres objetivos principales en el control prenatal, que es la prevención, ¿ok? Que prevenimos mediante, le hacemos conocer a la madre signos y síntomas de alarma. Ese es un punto importante, o sea, educar a la madre que tal y tal síntoma o signo es preocupante y tiene que recurrir al hospital, que ya vamos a ver cuáles son, ya que esos síntomas y signos durante el embarazo, sea en el primer, segundo, tercer trimestre, se relacionan con enfermedades que pueden llegar a matar a la madre embarazada, ¿no? A la mortalidad materna, ¿ok? Lo otro también es hacer una prevención de muchas infecciones, una prevención de qué tipo de parto va a ser, porque a veces los bebés son muy grandes y no vas a esperar a última hora para decir, ok, es un parto por cesárea o es un parto vaginal. Entonces, eh, el control prenatal sirve para prevenir enfermedades durante el embarazo, infecciones, también sirve como el diagnóstico de enfermedades que la paciente ha tenido antes del embarazo y tratarlas. Sea tratarlas, las enfermedades que ha tenido antes y actualmente lo tiene durante su embarazo, o enfermedades que han sido identificadas por los signos o síntomas de alarma. ¿Esto para qué? Para que puedan disminuir la tasa de mortalidad y morbilidad materna y perinatal. ¿Ok? Entonces recuerden, todo esto acá del control prenatal es de mucha importancia para poder, el objetivo es disminuir que la madre tenga una muerte durante el embarazo, durante el parto o después del parto, igual con el pequeño, sea a nivel fetal o a nivel neonatal, o que tengan cualquier complicación los dos, que llegue a largo plazo, ¿no? A ser discapacitante. Entonces, para eso sirve el control prenatal. Eh, el control prenatal tiene tres características importantes. Uno, que debe de ser precoz, ¿ok? Debe ser precoz. Se recomienda que el primer control, el primero de todos los controles que va a tener la paciente, debe ser durante el primer trimestre, durante los 3 primeros meses de embarazo como máximo, pero principalmente dentro de ese primer trimestre debe ser dentro de las primeras 14 semanas. Entonces es recomendado y es obligatorio que ya durante esas primeras 14 semanas una paciente ya sienta síntomas y signos y vamos a ver cómo se diagnostica el embarazo. Tiene que acudir a su ginecólogo y obstetra para que hagan las pruebas respectivas, la evaluación respectiva que vamos a ver en los siguientes diapositivas. Luego, las características importantes también está que sea periódico. El control prenatal tiene que tener un orden durante toda la evolución del embarazo, eh, que es muy importante. En una paciente normal que no es adolescente, que no tiene enfermedades antes del embarazo, que en otras palabras uno concluye que es de bajo riesgo. ¿Cómo concluimos si es de bajo o alto riesgo?
En el primer control prenatal hay una cartilla que la vamos a ver más adelante, en donde nos van a indicar, según el color, si la paciente es de alto o de bajo riesgo. Si a la paciente es de bajo riesgo, la OMS recomienda 8 visitas o 8 controles prenatales mínimos. En cambio, el MINSA, que es en el Perú, a las pacientes mujeres de bajo riesgo se recomienda 6 visitas como mínimo, 6 controles prenatales. Ahí ven el orden establecido, ¿no? Antes de las 22 semanas, 2 controles, entre las 22 y 24 un control, y así sucesivamente hasta llegar a la semana 40 como máximo. Entonces ahí se cumplen los 6 o las 6 visitas o controles mínimos. La paciente puede hacer más controles, sea en consultorio privado, ¿no? Pero como mínimo tiene que ser 6. Las que no hacen 6, y van a haber muchos casos clínicos en donde colocan que el control prenatal fue inadecuado o ha tenido solo 2 durante todo su embarazo, son las pacientes que se complican, las pacientes que llegan con enfermedades durante el parto más que todo. Eh, las madres adolescentes, que son menores de 15 años, necesitan 7 visitas como mínimo. Y las de alto riesgo son más de 6 visitas como mínimo. En sí son ilimitadas de manera programada. Pueden ser 10, 20, dependiendo cómo se encuentre la paciente en su evolución, ¿no? Pero en sí son más de 8 las de alto riesgo. Y el manejo también tiene que ser integral. Es una característica importante del control prenatal. O sea, el control prenatal no tan solo es evaluar el estado gestacional, evaluar a la madre, ¿no? De manera física, sino también una evaluación psicológica y una evaluación social, una consejería integral, si es que existe violencia doméstica en la casa. Acá lo identificamos con el control prenatal, si es que existen factores sociales, ambientales, de la vivienda en la casa, acá lo identificamos con la característica integral en el control prenatal. Ok, entonces recuerden que son 3 características. Uno, precoz, que tiene que estar dentro de las primeras 14 semanas de gestación, que es periódico, lo normal, lo de bajo riesgo, tiene que ser 6 visitas como mínimo. Entonces, imagínense que les llega una paciente que tiene sospecha de embarazo. ¿Por qué? Tiene presunción de embarazo. ¿Cuáles son los síntomas generales que provoca la gestación sobre el organismo? ¿No? Una paciente que deja de menstruar, que tiene náuseas y vómitos, que está irritable, ¿no? Principalmente esas pacientes, en una edad fértil, obviamente, son las que tienen la presunción de estar embarazadas, ¿ok? Entonces, recordar que los síntomas generales más frecuentes que te suelen mencionar son estos, ¿no? Amenorrea, náuseas y vómitos, irritabilidad, esos 3 son los más frecuentes, son signos y síntomas de presunción, ya de diagnóstico del embarazo, es una presunción. Luego tenemos los signos. Nosotros hacemos el examen físico en la paciente y si hallamos estos signos locales en los órganos genitales, eh, aumenta la probabilidad de un diagnóstico de embarazo. ¿Ok? Hay varios signos, a veces preguntan de manera general en un examen físico obstétrico. Está el signo de Chadwick, que cuando uno inspecciona la vagina, ya, vamos a, cuando nosotros inspeccionamos la vagina en una paciente que tiene signos y síntomas de presunción, ya, este es el introito, ¿no? Esta es la cavidad vaginal, los labios menores, los labios mayores, el monte de Venus. Entonces, cuando vemos el introito,
que está entre los labios menores y el ingreso a la cavidad vaginal, cuando vemos una coloración azulada, violácea en la mucosa vaginal, un ejemplo así esquemático, es el signo de Chadwick que se relaciona con el embarazo. ¿Ok? Otro signo importante es el signo de Hegar, en donde, recuerden, el útero, en una paciente que recién está embarazada, no recuerden que el útero tiene un cuerpo, un istmo y un cuello, ¿no? Y luego continúa con la vagina. Aquí están las trompas, aquí está la vagina. Entonces, por acá se implanta el embrión, ¿no? El blastocisto. Y lo que vamos a hacer es que durante la palpación bimanual del abdomen, es un examen gineco-obstétrico, la palpación bimanual del útero, ya, lo que vamos a ver es que la parte del istmo del útero, que es esta parte amarilla que estoy pintando, va a estar mucho más blanda, ya, en comparación a la palpación del cuello uterino. El cuello uterino va a estar duro. Lo normal es que la parte del istmo también sea dura, pero lo que pasa en el embarazo es que las hormonas generan que una parte del istmo se haga mucho más blando y el cuello uterino aún mantenga su dureza, y eso se conoce como el signo de Hegar, el reblandecimiento del istmo uterino. ¿Qué más? Otros signos de probabilidad. Recuerden que cuando hablamos de la vagina a nivel anatómico, tiene fondo de saco, ¿no? Ahí vemos una vagina en un corte coronal, este es el cuello uterino, continúa con la cavidad uterina que se abre. ¿Ok? Y estos de acá son los fondos de saco, ¿no? Fondo de saco. Entonces, cuando el útero crece en el embarazo, eh, llega a ocupar, aumenta acá, aumenta en su masa y llega a ocupar los fondos de saco a nivel del tacto vaginal. O sea, metemos los dedos y normalmente encontramos un espacio alrededor de la boquita o el hocico del cuello uterino. Pero en el embarazo, en un signo de probabilidad, está el signo de Noble Pudding, que en donde nosotros colocamos el dedo y vamos a encontrar un cuello uterino y al lado no va a haber fondo de saco, sino va a estar ocupado por el útero. ¿Ok? Otro signo que vamos a ver es, recuerden, ¿no? Acá tenemos el útero, la cavidad vaginal, por aquí las trompas de falopio. Entonces, recordemos que cuando nosotros estudiamos embriología, ¿no? Se fecunda a nivel de la trompa uterina y el blastocisto llega al útero a los 7 días de fecundación y se implanta a nivel del cuerpo del útero. Y este es el fondo, este es el cuerpo, este es el istmo, este es el cuello. Entonces se implanta en el cuerpo, cerca principalmente abajo de las trompas uterinas, y empieza a crecer, ¿no? Acá crece
y se vuelve como una masita, ¿ya? En algunos casos. Entonces nosotros al palpar, a hacer la palpación bimanual del útero, vamos a encontrar que hay una simetría del útero cerca de las trompas de falopio de la palpación. Y la simetría, que puede ser una masa, se conoce como el signo de Pisca-Sic. ¿Ok? Otro signo es que en vez de que se vuelva blando el istmo, también se vuelva blando el cuello uterino, la palpación. Eso se llama el signo de Goodle. ¿Ok? El signo de Goodell es cuando a la palpación también el cuello uterino se vuelve blando. Cuando tan solo el istmo se vuelve blando y el cuello uterino está duro, pues acuérdense que es el signo de Hegar. ¿Ok? Luego tenemos las contracciones uterinas, que también son signos de probabilidad. Tienen su nombre, se llama de Braxton-Hicks. Son contracciones uterinas que no indican el parto, son contracciones uterinas que se encuentran en el primer y segundo trimestre. Son indoloras, son irregulares eh, y pueden causarme cólicos en las pacientes. ¿Ya? También tenemos los cambios en el pezón, aumentan de tamaño, aumentan de color, mayor pigmentación. Y lo otro es que la prueba del embarazo de manera serológica en orina, ¿no? Que es la más común, o en el suero, sea positivo. Que la hormona gonadotropina coriónica humana esté positiva en el suero y orina. Recordar por qué no, por qué aumenta esta hormona en el embarazo. A nivel fisiológico, cuando el blastocisto, ¿no? Que es el embrión, antes que sea embrión en sí, es, se implanta, ¿ya? Cuando se implanta el blastocisto, es una masa de células. Esta masa de células se va a dividir en una masa interna y una masa externa. ¿Ok? La masa interna es la que va a dar el embrión, ¿no? O sea, se forma el hipoblasto, el epiblasto, luego se evolucionan y forman el endodermo, ectodermo, mesodermo. La masa externa es la que se va a dividir en dos, en sí, bueno, principalmente en uno que se llama el trofoblasto. Ese trofoblasto, al llegar al útero, al llegar a la pared uterina, a llegar a la mucosa uterina, que se denomina miometrio, perdón, endometrio, y al llegar al endometrio va a hacer contacto y va a evolucionar en dos tipos de células. La sincitio y continúa con trofoblasto y la citotrofoblasto. ¿Ok? Sincitotrofoblasto y citotrofoblasto. Entonces, cuando se implantan, la sincitio es la que sintetiza y secreta esta hormona en la sangre. ¿Para qué? Para que esta hormona actúe en el ovario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, en el ciclo menstrual, día 14, día 14, día 14, la paciente ha hecho su ovulación, ¿no? Entonces, de estos días hasta el día 28, en un ciclo regular, por acá fecundado. ¿Ok? Es el óvulo, un espermatozoide, ha fecundado a la paciente. Y recuerden que luego de ovular, los folículos que se encontraban en la fase folicular, ¿no? Acá está el folículo de Graf gigante con el óvulo adentro, ¿no? Ahí está. Ese es el folículo de Graf. Al salir el óvulo, el folículo de Graf evoluciona y se vuelve en un cuerpo amarillo, ¿no? Que se conoce como el cuerpo lúteo. Acá está el cuerpo lúteo, un cuerpo amarillo, algodonoso, así.
Entonces este cuerpo lúteo es el que genera un montón de progesterona. ¿Ya? Genera progesterona. Y la progesterona sirve para hacer una buena implantación, un buen crecimiento en el endometrio. Pero recuerden que cuando no ovula la paciente, el cuerpo lúteo involuciona, ¿no? Entonces, para que no involucione, porque eso está programado, o sea, sí o sí va a involucionar. Recuerden, fecunda, se crea el sincidio trofoblasto y genera esta hormona, ¿no? El sincidio trofoblasto genera esta hormona y esta hormona actúa en el cuerpo lúteo haciendo que duración aumenta más allá de los 28 días. Y así va generando más progesterona, y luego ya con el pasar de los tiempos se forma la placenta, y la placenta ya toma el lugar del cuerpo lúteo y empieza a ella a generar progesterona y el cuerpo lúteo ya no importa. Y por eso baja la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Ok? Entonces, solo en las primeras semanas, esta es la que está aumentando, su pico es entre las 15 a 23 semanas del embarazo. Luego de ahí empieza a bajar, a caer en picada, ¿ya? Porque la placenta reemplaza el cuerpo lúteo. Como ya no necesitan el cuerpo lúteo, ¿para qué van a necesitar sintetizar más hormona gonadotropina coriónica humana? Porque su función, ¿cuál es? Hacer perdurar al cuerpo lúteo para que no involucione. Porque si involuciona, se pierde el embarazo, ¿ok? Y luego tenemos los signos de certeza. Los signos de certeza son principalmente signos que nos permiten determinar que hay la presencia de un feto. Y no hay otra cosa que hacer, o sea, no hay otra cosa que dudar, ¿no? No voy a hacer una ecografía, no. Los signos de certeza, ¿cuáles son? Auscultar la frecuencia cardíaca del feto o identificarlo con ecografía. ¿Ya? Entonces, una paciente femenina, ¿ok? Que tiene amenorrea, náuseas y vómitos, somnolencia. En el examen físico encontramos coloración azulada o violácea en la mucosa vaginal en la inspección. Encontramos un reblandecimiento del cuello uterino al tacto o a la palpación. Y se sacó una prueba HCG que salió positiva en la orina. Entonces lo que hacemos es, en su primera consulta, ¿no? Llega, le decimos que sacamos el ecógrafo, identificamos con ecografía, porque la ocultación es más que todo en las semanas siguientes, ¿ya? Pero si es que la paciente viene antes de las 14 semanas, principalmente la ecografía es importante. ¿Ya? El ecógrafo es el diagnóstico por imagen ecográfico por excelencia. Entonces así se diagnostica un embarazo. En conclusión, tenemos los signos y síntomas, ¿no? La menorrea, que la madre percibe el movimiento del feto y los cambios fisiológicos que conlleva el embarazo, ¿no? Con eso principalmente los cambios del pezón, los cambios de la mucosa vaginal, etcétera. ¿Qué más? La prueba de laboratorio, la HCG positiva, ¿ok? Y en prueba de imágenes, principalmente la ecografía, ¿ya? La ecografía vamos a ver que durante semanas va a cambiar en la identificación, ¿no? Cuando ingresa a ser blastocisto, recuerden, ¿no? Se vuelve un trofoblasto, eh, etcétera, se forma el saco gestacional, ¿no? Que es en las primeras semanas, si es que llega la paciente, esa es la prueba este es el signo que vamos a ver en la ecografía. Entonces, continuando, esperen, un break.
Y continuando con la historia clínica obstétrica en el primer control, nosotros hacemos la afiliación, esta es la cartilla, ¿no? Que nos da el MINSA. Bueno, como toda afiliación, preguntamos la edad, el nombre completo, la localidad, el grado de instrucción, el estado civil, y existen factores de riesgo obstétricos en estos pacientes, ¿ok? Eh, los factores de riesgo que son altos son referentes a la edad, ya que están en color rojo, ¿lo ven? Ahí está. Entonces, una madre menor de 15 años es un adolescente de riesgo. Una madre mayor de 35 años es gestante añosa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de gestante añosa, es una paciente femenina en un estado de embarazo que sea mayor de 35 años. Entonces, esos pacientes en esas extremas edades de la fertilidad y del embarazo son de alto riesgo. Esas son las que tienen que hacer más de 8 controles prenatales ilimitados, los que sean posibles. ¿Ya? Luego la de mediano riesgo son las que están de color amarillo. Está la madre que es analfabeta, ¿no? Esos estudios, o sea, que no ha estudiado primaria ni secundaria, ni siquiera está completa o incompleta, o sea, no ha ido al colegio. Eh, Luego lo otro del estado civil es vivir sola y ser soltera. Una madre soltera también es un factor de riesgo moderado a nivel social. Luego tenemos los antecedentes. Antecedentes personales, antecedentes familiares. Lo que está de rojo es que necesita un seguimiento continuo, lo otro es alerta, ¿no? Hay que estar alertas. Entonces, en los pacientes que presentan, un ejemplo, antecedentes de aborto, rojo, ¿no? Cardiopatías, la madre tiene cardiopatías, tiene una cirugía pélvica o uterina antes del embarazo. O sea, que te preguntan, una paciente femenina de 25 años tiene su primera control prenatal y la diagnostican embarazo. Eh, en antecedentes presenta una cirugía uterina por un trauma o por un accidente que tuvo hace 2 años. Entonces te dicen que interpretas, ¿no? Si se requiere seguimiento continuo o no. Sí, porque recuerden, o sea, cirugías en el útero donde hay cicatrices quirúrgicas, porque no han operado ahí a la paciente, necesitamos requerir seguimiento continuo. En el alerta está la diabetes, alcoholismo, alergias, violencia doméstica, asma. Otro antecedente importante que en su antiguo o su último embarazo, ¿no? O en alguno de sus embarazos que ha tenido, si es que es multigesta, la paciente, ha tenido eclampsia, ya que es un estado de alerta es rojo, porque se puede repetir en este embarazo actual. Eclampsia lo vamos a ver en enfermedades del embarazo, en complicaciones del embarazo, más que todo. Es un trastorno hipertensivo que se acompaña con crisis epilépticas. Nada más recuerden eso, ¿no? La eclampsia es un trastorno hipertensivo que se acompaña con crisis epilépticas. Si tan solo es un trastorno hipertensivo y no hay crisis epiléptica, se llama preeclampsia, ¿no? ¿Ok? Otro rojo es la hemorragia postparto. Un antecedente de hemorragia luego del parto en su anterior embarazo también es una cosa que hay que hacer con seguimiento continuo en esta paciente en el embarazo actual. Otro, que tenga tuberculosis en el embarazo, también seguimiento continuo. Y también el VIH-Sida, diagnosticado en el primer control, o sea, diagnosticado antes del embarazo, ¿no? Porque estamos hablando de antecedentes, ¿ya? Requerimiento continuo. ¿Ok? Acá esa preeclampsia está en amarillo. ¿Por qué? Porque la eclampsia, si es que la paciente tuvo en su anterior embarazo, es mucho más probable que tenga preeclampsia y eclampsia en este embarazo.
¿ok? Eso es importante, doctores. La hipertensión arterial también, las epilepsias, el fumar, si tiene algún cáncer, la paciente también es importante colocarlo como, como un signo de alerta, un síntoma, perdón, de antecedente, ¿no? Con respecto a antecedentes familiares, lo mismo, las mismas enfermedades, ya más que todo enfermedades que son congénitas, que también se relacionan con el embarazo, principalmente esto, doctores, ya, enfermedades hipertensivas en el embarazo de su mamá, de su hermana, ¿no? Porque la preeclampsia y eclampsia tienen rasgos genéticos que se comparten entre familiares, mujeres que van a estar, bueno, han estado o están embarazadas. Entonces, las enfermedades hipertensivas del embarazo en una madre, en la abuelita, ¿no? En la hermana, ¿ya? Eso ahí es importante. Otro también en antecedentes es preguntar sobre las vacunas, si se vacunó contra la rubiola, contra la hepatitis B, contra el papiloma virus, contra la fiebre amarilla. ¿Ok? Estas dos, rubiola y hepatitis B, se vacuna desde el nacimiento de la madre, y el papiloma y la fiebre amarilla es durante la adultez, no es opcional. La antitetánica también es importante, también se vacuna durante la infancia, ¿ya? Pero si la paciente no presenta dosis, también es un signo de alerta. Luego tenemos los antecedentes obstétricos, preguntar sobre sus anteriores embarazos, ¿ok? Anteriores embarazos. Pues acá tenemos una tablilla y le preguntamos a la paciente que ha tenido 5 embarazos, un ejemplo. De esos 5 embarazos, ¿ok? 5 embarazos, ha tenido tan solo 4 partos. ¿Por qué? Porque ha tenido un aborto. De esos 4 partos, 2 han sido vaginales, los 2 primeros, y luego han sido 2 en cesárea. De estos partos, ha tenido 4 nacidos vivos, 0 nacidos muertos. De esos 4 nacidos vivos, actualmente viven los 4, ninguno ha muerto en la primera semana, ¿ya? Así lo completamos. ¿Qué más? De otros 4 partos, nos preguntamos, de estos 4 partos nos preguntamos estas 4 cosas. Si el embarazo ha sido múltiple, no ha sido múltiple. Se nació antes de la 37 semana, o sea, se han sido prematuros, solo uno ha sido prematuro. Si han nacido con bajo peso, menos de 2.500 gramos, solo 2 han nacido con bajo peso. Y ya con más de 3 embarazos, o eso es obviamente un check, ¿no? Ha tenido más de 3 partos. ¿Ya? Entonces ahí sí completas esta cartilla de antecedentes obstétricos, ya que colocas el recién nacido con mayor peso, un ejemplo, ha nacido uno con 3.840 gramos, no es el de mayor peso. Entonces, todo eso es importante con los antecedentes obstétricos. Y los factores en sí de riesgo es lo que vamos a ver, los que están de amarillo y rojo, ¿no? O sea, un factor de riesgo importante para el embarazo actual es que ha tenido antecedentes de abortos, antecedentes de cesáreas, antecedentes de nacidos muertos durante el parto, antecedentes que ha tenido un hijo que ha muerto en la primera semana de vida o después de la primera semana de vida. ¿Ok? ¿Qué más? Que ha tenido más de 3 partos, que ha tenido antecedentes de hijos con un peso bajo, embarazo múltiple, o sea, gemelos, mellizos, trillizos,
prematuros. Esos son los que son factores de riesgo llamados biológicos, ¿no? O sea, más de 3 embarazos previos, más de 3 abortos espontáneos consecutivos, más de 2 cesáreas, antecedente de embarazo múltiple, antecedente de un último hijo al nacer de menor de 2.500 gramos, ¿no? O mayor también de 4 gramos, que es macrosómico, o alto peso al nacer. ¿Qué más? Antecedente de nacidos muertos, ¿sí? Antecedente de nacidos vivos, pero que han muerto en la primera semana o después de la primera semana. ¿Ok? ¿Qué más? Antecedente de parto prematuro, pretérmino, menor de 37 semanas. Embarazos no planeados, acá también, me olvidaba. Miren, esta cartilla ahí ves si los embarazos han sido planeados o no. Si te dice que no, también es un riesgo. ¿Qué más? Si te dijo que no era planeado, ¿qué método anticonceptivo ha fracasado? El de barrera, el DIU, el hormonal, el de emergencia natural. Esto también lo vamos a ver en ginecología, los métodos anticonceptivos. ¿Ok? Entonces también el fracaso de métodos anticonceptivos es un factor de riesgo. ¿Qué más? El último embarazo. Vamos a entrevistar a la paciente y le decimos sobre su último embarazo. Colocamos la fecha del último embarazo, ya la fecha de la gestación anterior. Un ejemplo, 11 del 1 del 2019, ¿no? El último embarazo. ¿Ya? ¿Cómo fue el parto o la terminación? O sea, ¿cómo terminó el embarazo? La gestación, ¿ah? No el parto. ¿Cómo terminó la gestación? Si se dio un parto vaginal, si se dio una cesárea, si el paciente neonatal fue abortado, fue un embarazo ectópico, ¿no? Entonces ponemos una paciente que es de 25 años, que ha tenido un aborto, ¿sí? ¿Ya? Y un embarazo ectópico. El embarazo ectópico y el aborto molar lo vamos a ver también en ginecología, porque se asocian con hemorragias eh, o sangrado vaginal, ¿ya? Pero también tiene que pertenecer a obstetricia, ¿por qué? Porque el embarazo ectópico y el aborto molar son hemorragias del primer trimestre, las más frecuentes, ¿ok? Entonces el aborto, el ectópico y el aborto molar son enfermedades o tipo de terminación que son factores de riesgo. Si tuvo un aborto, recuerden que ha tenido uno, esta paciente de 25 años, hay que ver si es incompleto, completo, frusto, retenido, séptico, que también lo vamos a ver en la clase de aborto. Recuerden que hablamos de aborto espontáneo, ya no aborto inducido. Entonces eso lo vamos a marcar. ¿Qué más? Si en la gestación anterior hubo lactancia materna, y eso lo van a ver mucho mejor en pediatría. La lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses, o sea, tú, si es que tienes un hijo algún día, eh, tienes que darle leche hasta los 6 meses, solamente leche, no fórmula, no, eso, o sea, puedes darle, pero indicado excelentemente es darle leche materna pura hasta los 6 meses teóricamente, y tienes que cumplirlo. Eso se llama lactancia materna exclusiva, ¿ok? Pero ya a partir de los 6 meses, más de 6 meses, además de la lactancia materna, añades alimentos complementarios, papillas, ¿no? Esas cositas, ¿ya? Y la lactancia dura hasta los 2 años, ¿ok? Máximo 2 años, ¿ya? Obviamente desde los 6 meses come con papillas. Antes de los 6 meses pura leche, ya recuerden. Nace el niñito, una línea de tiempo, hasta los 6 meses, hasta los 2 años, ¿ya? Entonces recuerden, hasta los 6 meses solo lactancia materna exclusiva, solamente eso de alimento. Ya a partir de los 6 meses el niño ya crece y necesita mucho más calorías. Y si tú solo le das leche, el paciente va a perder peso y se va a decir, va a hacer desnutrición, ¿ya? Y eso mucho ocurre en las zonas rurales, de los niños desnutridos,
porque tan solo consumen leche. ¿Por qué? Porque además de la leche materna, ya no exclusiva, sino le añades alimento complementario. Luego acá obviamente va a ser solo alimentos. Ya no hay leche hasta los 2 años. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces acá un factor de riesgo, ¿cuál es? Que en la lactancia materna no hubo, no se dio pura fórmula al paciente de la gestación anterior, o no cumplió, no completó la lactancia materna exclusiva, sí, porque tan solo fueron 3 meses de lactancia y luego ya fue puro alimento complementario, pura fórmula, ¿ya? En cambio, 6 meses o más no es un factor de riesgo, ¿no? ¿Ok? El lugar de parto también es importante, un establecimiento de salud o en su domicilio, ¿ya? Y lo otro es que en este lugar de parto, si hubo un personal adecuado, ¿no? Un personal médico, obstetra, todo para el parto, no es un factor de riesgo, ¿ok? Entonces recordar eso. Continuando, tenemos la fórmula obstétrica. La fórmula obstétrica, colocamos una G, tenemos un ejemplo, ¿no? Una paciente de 30 años que ha tenido 5 gestaciones, ¿ok? Pues acá colocamos G5 como subíndice, ¿no? Luego ponemos P, ¿ya? Luego acá tenemos número X, 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 son 4 números y lo vamos completando. Pues acuérdense, número de gestaciones incluye el actual, incluye los prematuros, incluye los que han sido abortados. O sea, ¿cuántas veces se embarazó? ¿Ya? Porque muchos se confunden, solo ponen la actual o tan solo las que o las que fueron entre comillas normales. O sea, habrá tenido un aborto y luego tuvo 3 embarazos normales con términos que nacieron vivos. Entonces solo ponen 3, pero faltó el aborto. ¿Ok? Entonces hay que contar todo. ¿Ya? Entonces esta paciente ha tenido 5 gestaciones. Tiene, como un ejemplo, ¿no? 28 años. ¿Ya? 5 gestaciones. En la letra P, el primer número es el número de embarazos a término. ¿Ya? O sea, los que salieron naciendo mayores de 37 semanas de gestación. De ahí solo nacieron 3 a término. Luego el segundo punto es número de embarazos prematuros, o sea, los que nacieron menos de 37 semanas. Solo uno. ¿Ok? Luego el número de abortos, tuvo uno. Número de hijos vivos, 4. ¿Ya? Y ahí completamos que la paciente tiene G5P3 114. Entonces se pueden colocar en los exámenes e interpreta esto. Entonces, ¿tú cómo lo interpretas? Que la paciente ha tenido 5 gestaciones, 3 han sido a término, un prematuro, un aborto y hay 4 hijos vivos actualmente. ¿Ya? Entonces, ajá, el embarazo ectópico también se cuenta, ¿ya? Porque el embarazo ectópico termina siendo un embarazo también tipo abortivo en algunos casos. Entonces se incluye el actual, los prematuros, los ectópicos, el abortivo. Entonces, espera. Entonces, otros términos que tienen que saber son nulípara, 0 partos, primípara, 1 parto, multípara, 2 a 5 y gran multípara, 5 partos a más. Igual sigue con la gestación. Eh, gran, ok, sigue con la gestación. Igual, lo mismo, una gestación, 2 a 5 gestaciones. Pero acá cambia la palabra en vez de paragesta, ¿no? Multigesta, 2 a 5 gestaciones. Primigesta, una gestación. Y gran multigesta es más de 5 gestaciones que ha tenido la paciente.
Luego tenemos también los estilos de vida de riesgo durante el embarazo, ¿no? Que la paciente consuma sustancias como tabaquismo, sea activo o pasivo, y con qué se relaciona, con qué enfermedades, ¿no? Estas enfermedades lo vamos a ver. Está la restricción de crecimiento intrauterino, lo vamos a ver. El bajo peso al nacer también. Eh, las hemorragias del segundo o la segunda mitad del embarazo, también lo vamos a ver como placenta previa, causa hemorragias. El desprendimiento prematuro de placenta también causa hemorragias. ¿Ok? Luego también están las drogas, el alcohol y la violencia doméstica, ¿no? Del, de la pareja, del hombre. ¿Ok? Entonces, es importante evaluar estos estilos de vida, estos factores de riesgo en los 3 trimestres. Y si es que dice sí, la paciente tiene un alto, bueno, un moderado riesgo de embarazo. Luego, otra parte de la historia clínica obstétrica es la fecha última de menstruación. La fecha última de menstruación es la famosa FUM. Esta fecha nosotros colocamos que la paciente ha tenido un ejemplo, ¿no? Su última menstruación el 28 de noviembre del 2020. Tiene dudas de que esté embarazada, ¿no? Bueno, tiene dudas que esa fecha ha sido la última, sí, ¿no? Pero acá nos dicen que no, que es la exacta y así un seguimiento de su ciclo menstrual, ¿ok? Se ha hecho una ecografía, no aplica, aún no se ha hecho, tampoco sacamos la edad gestacional, que se debe sacar con la ecografía. ¿Ya? La fecha actual, un ejemplo de hoy 10-11 del 1 del 2021, perdón, 22, y acá es 21, ¿ya? Entonces, con esto nosotros sacamos la fecha probable de parto, ¿ya? La fecha probable de parto. La fecha probable de parto, la fecha probable de parto, doctores, se saca con estas reglas, ¿ya? La fecha última regla o la última menstruación, FUM o FUR, más 7 días, menos 3 meses, más un año, es la fórmula de Naegele. Se sigue este orden, ¿no? O sea, sumo primero, luego resto, luego sumo. ¿Ok? Entonces eso es para hallar la fecha probable de parto, la FPP, fecha probable de parto. Ahí están las 3 reglas o fórmulas que son usadas. La de Naegele es la más usada, ¿ya? Y luego también otro punto importante es hallar de manera matemática la edad gestacional. Todo lo que hacemos es determinar la fecha actual, y está, ¿no? Ahí la hemos puesto, la fecha última regla también. Y luego de ahí vamos a identificar de manera muy exacta los días de diferencia. ¿Ok? Acá hay una calculadora, hay un link que también está en el PDF, lo pueden dar clic y ahí pueden colocar la fecha de última regla, la fecha actual y les va a salir de manera más exacta los días de diferencia, ya para que no estén restando. ¿Ok? Eh, Estos días de diferencia, un ejemplo, ¿no? El FUR de esta paciente de 28 años es el 10 de octubre del 2020 y la fecha actual, un ejemplo, ¿no? Es el 22 de marzo del 2021. Hemos hecho este cálculo en este link y nos ha salido 163 días de diferencia. Esto lo divido entre siete días y me va a salir las semanas. La paciente actualmente tiene unas 23.3 semanas de gestación y sale exacto, ¿ya? O sea, sale con punto, ¿sí? Con decimal, ¿ok? Ustedes pueden decir que tiene 23 semanas de gestación, ¿no? ¿Ya? Igual acá, ¿no? 22 del 7 de 2020, 22 del 3 del 2021, tiene 243 días de diferencia, dividimos entre 7, 35 semanas de gestación de manera muy exacta. Ya esa es la manera más exacta de hacer el edad gestacional de manera matemática, ¿ya? Tan solo con esas dos fechas, ¿ok?
Recuerden. Luego la fecha probable de partes con estas fórmulas. Ya, con estas fórmulas, sumas días, restas meses, sumas año. En ese orden. Toda paciente que se encuentre en controles prenatales necesita ese siguiente carnet de embarazo. Ya. Ponemos la fecha, un ejemplo, paciente viene, estamos el 11/1/2022. Edad gestacional, ponemos que tiene 23 semanas. Ya. Pesamos a la madre, hay que hacerle el peso, ¿sí? Un examen físico de peso. Ya. Entonces acá ya pusimos el peso, la temperatura, la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca, más que todo el pulso, porque podemos confundirlo con la frecuencia del feto. Y otro punto importante es la altura uterina. Ya eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Altura uterina, colocarlo ahí, cuántos en centímetros es en la primera, en el primer control prenatal. ¿Ya? Luego esto no se hace en el primer control prenatal, se hace a partir de los últimos controles, que significa situación, presentación y posición. ¿Ya? Que significa cómo se sitúa el feto, cómo está presentado y cómo está posicionado. Esto lo vamos a hacer mucho mejor en parto, ¿ya? Porque en parto es donde se hace esto de manera mucho más rápida. ¿Ok? También está la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Está la frecuencia cardíaca fetal. Movimiento fetal también importante. La paciente nos va a decir, esto sí hay que verlo del primer control, nos va a decir que no siente o sí siente 2 cruces, 3 cruces, o no hay ninguna, o no tiene movimientos. ¿Ok? ¿Qué más? Proteinuria, no lo hemos sacado. Edema tampoco. Estos son signos importantes de alarma para preeclampsia, ¿ya? Preeclampsia. Recuerden que la preeclampsia mata a las pacientes femeninas, a las pacientes embarazadas. Entonces, cuando hablamos de la altura uterina, es la altura que nosotros medimos desde la sínfisis del pubis, desde acá, desde la sínfisis del pubis, hasta nosotros el fondo, ya hasta la parte superior o fondo del útero, que vamos palpando, ¿no? Acá está la edad cronológica, por así decirlo, del útero mediante la semana de gestación, ¿no? A la semana 8 de gestación está así, a la semana 40 está por acá, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ok? Se utiliza desde las 20 a 34 semanas. Desde acá se puede utilizar la altura uterina. ¿Por qué? Porque ahí es donde se relaciona mucho más con la edad gestacional. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Ya? También hay que sacar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Lo normal de la frecuencia cardíaca fetal es de 110 a 160 latidos por minuto. ¿Ok? Más de 160 taquicardia fetal, menos de 110 bradicardia fetal. ¿Ok? Cuando hablamos de presentación fetal, hablamos si es cefálica o podálica, ¿no? Como acá ven que la cabeza está hacia el orificio vaginal, eso se llama presentación cefálica, ¿ok? En cambio, si nosotros palpamos y los pies están acá en el orificio del cuello uterino, se llama presentación podálica. Y esas son anormalidades, bueno, no son anormalidades, no son presentaciones que hacen difícil el parto vaginal. Por eso que la cefálica es la más normal posible que se puede realizar sin complicaciones un parto vaginal. En cambio, la podálica hay que evaluar a la paciente y sí se puede dar parto vaginal, pero se recomienda el parto por cesárea. También podemos utilizar la altura uterina para poder hallar la edad gestacional. Existen una tabla ya sincronizada, como un ejemplo, ¿no? Hallamos que sea 15 centímetros de altura uterina, la paciente probablemente tiene una edad gestacional de 16, ¿ok? De 16. Lo otro es las reglas o fórmulas para calcular la edad gestacional con la altura uterina. La más usada es esta, la regla de McDonald. ¿Ok? Altura uterina por 8 entre 7. ¿Sí? Entre 7. Entonces lo que hacemos, un ejemplo,
Colocamos que tiene 10 centímetros, ¿ya? O bueno, 20 centímetros de altura uterina en la paciente. Lo multiplicamos por 8 y lo dividimos entre 7, ¿ya? Esperen. No, si multiplicamos esta paciente que hemos tallado 20 centímetros de altura uterina por 8, sale 160 y lo vamos a dividir entre 7. Entonces, cuando dividimos los 160 entre 7, nos va a salir que la paciente tiene 22, ¿no? .8 semanas de gestación. Pues ahí también es una fórmula para hallar la edad gestacional. ¿Ok? Pues como pueden ver, más o menos la altura uterina, cuando ya pasa las 20 semanas, se va relacionando mucho más, ¿no? Bueno, desde las 16 semanas de gestación se relaciona mucho mejor con la edad gestacional. ¿Ok? En promedio, ¿no? O sea, de 2 a 17, en promedio 16, por así decirlo, y tiene una edad gestacional de 16 semanas. Entonces recuerden usar también la regla de McDonald. También está estos famosos percentiles, es una curva de crecimiento, ¿ya? Un ejemplo, la paciente que hemos sacado, ¿no? Tiene eh, una altura uterina de 20, ¿no? Por acá, 20, marcamos así una línea. Y hemos hallado que tiene 22, ¿no? 22 semanas de gestación. ¿Lo ven? Cruzamos y colocamos un puntito acá, ¿sí? Lo normal es que se encuentre entre el percentil 10 y el percentil 90. O sea, estas dos líneas se tienen que encontrar los puntos entre estas dos líneas. ¿Ok, doctores? Entonces, en nuestra paciente que hemos sacado la fórmula, que es esta, ¿sí? 22.8, ya casi llegando al 23 semanas, está en normal. ¿Ok? Está en normal. ¿Ya? Pues ahí hacemos que nuestra altura uterina está normal, que no existe ninguna alteración. Hay enfermedades que se llaman embarazo molar, lo que hemos visto, ¿no? Les dije también, embarazo molar, ya, embarazo molar, en donde no hay un feto, ¿sí? No se genera un embrión, sino se genera una masa que se origina del trofoblasto. O sea, el trofoblasto es el que empieza a proliferar y a proliferar, y se forma una masa. El embrión puede que esté muerto, ¿sí? Que se llama mola incompleta, y donde no hay embrión y solamente hay una masa, se llama mola completa. Entonces esas molas crecen de manera exagerada. Entonces una paciente llega con un embarazo molar, que ya vamos a ver con qué síntomas se acompañan, pero vemos que tiene 15 semanas de amenorrea y ya tiene 20 centímetros de altura uterina. ¿Ok? A las 17 semanas tiene 23. Y así, ¿no? Y va exagerando. Entonces ven cómo pasa el percentil 90, la altura uterina. Si la altura uterina pasa el percentil 90 en las primeras semanas de gestación, que son estas, ¿ok? Hay que sospechar de qué? De embarazo molar. Lo normal es que se encuentre en todas estas dos líneas, entre percentil 10 y percentil 90, ¿ok? Luego también hacemos el examen pélvico. En este examen pélvico vamos a hacer la pelvimetría manual. También hay una pelvimetría radiológica, hay una pelvimetría ecográfica, pero la que nosotros vamos a usar es la manual. ¿Ya? También hay que evaluar el examen de cuello uterino, ¿ok? Si existe algún hallazgo de cáncer, que lo vamos a ver en ginecología, el cáncer de cuello uterino.
Principalmente eso, ¿no? Si es que existe un tapón, ya está cerrado, o si está dilatado, si discurre sangre, eso lo vamos a ver en el cuello uterino en la inspección, ya con el espéculo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para las consultas según la edad gestacional? En toda consulta, en todo control prenatal, hay que evaluar los signos y síntomas de alarma. Interrogamos si la paciente tiene tal, tiene edemas, ¿no? Tiene náuseas y vómitos excesivos, pérdida de peso, esos síntomas que ya vamos a ver más adelante, que están acá, ya, ahí están, miren, estos son los síntomas y signos de alarma. Preguntamos si la paciente tiene edemas, si tiene hemorragia vaginal, ok, si tiene escotomas, que son manchas en la visión, escotomas son manchas en la visión, manchas negras, ok, si tiene dolor en el hipocondrio, si tiene hematuria, hipotensión ortostática, lo evaluamos, ¿no? Principalmente, ictericia, petequias, o tiene un hallazgo en algún laboratorio de proteinuria. ¿Ok? Acá están los signos y síntomas del primer trimestre, que son el sangrado vaginal, el dolor abdominal, las náuseas y vómitos incontrolables. ¿Ok? Segundo trimestre, sangrado, salida de líquido por el canal vaginal, disuria, contracciones uterinas anormales. En tercer trimestre tenemos edemas, cefalea, dolor abdominal principalmente en el hipocondrio. Eso más se asocia con los síntomas y signos de preeclampsia, ¿ok? De preeclampsia, ¿ya? Entonces, esas enfermedades que matan a las pacientes son la preeclampsia, la hemorragia. Entonces, eso es lo que tenemos que interrogar. Signos y síntomas de hemorragia en el embarazo, de trastornos hipertensivos en el embarazo, porque esos son las que más matan embarazadas en el Perú, ¿ok? A partir de las 28 semanas evaluamos la estática fetal. ¿Qué es la estática fetal, doctores? Es lo que hemos dicho, presentación, situación, ¿ya? Que eso lo vamos también a tocar en parto. Pero a partir de las 28 semanas de gestación, nosotros hacemos parámetros de estática fetal. ¿Ok? Presentación, situación, si se encuentra podálico, cefálico, ¿ya? Eso es estática fetal. A partir de las 35 semanas hacemos examen de pelvis, que es la pelvimetría interna. ¿Para qué? Para ver si es que existe, ya como se va acercando a las semanas de parto normal, o sea, las semanas de parto normal son de 37 a 41 semanas, hasta 42 semanas, ya es lo normal. Prematuro es menor de 37, post maduro o post maduro en sí es mayor de 42 semanas. Entonces lo normal es que sea de 37 a 42. Hacemos pelvimetría interna de las 35 semanas, ya vamos viendo cómo es la pelvis de la paciente, hay pelvis que son ginecoides, andropoides, etcétera. La pelvis que mucho sirve para el parto vaginal es la pelvis ginecoide, pero hay mujeres que tienen otro tipo de pelvis que no permiten un buen parto vaginal y esas mujeres son las que tenemos que hacer parto por cesárea. Entonces, por eso es importante la pelvimetría interna, ¿ya? Hallar de manera manual, con medidas, cómo se encuentra el estrecho de la pelvis, el superior, el inferior, etcétera. ¿Por qué? Porque así vamos a ver la cabeza del feto, si cabe o no. Porque para un buen parto, necesitamos tres cosas. Uno, que el útero contraiga bien. Dos, que el paso del feto sea amplio, que es la pelvis. Y lo tres es que haya una buena situación del feto, o sea, que sea cefálico, ¿no? Más que todo. Ya esos tres pasos o tres factores son importantes para que haya un buen parto vaginal. Si no se cumplen, parto por cesárea. ¿Ok? Las pruebas de bienestar fetal lo vamos a ver en la siguiente clase de obstetricia. Ya, igual con parto, porque esas dos se relacionan mucho. Cuando nosotros vemos estática fetal, ya, estática fetal,
vemos la altura de presentación. Principalmente eso lo observamos o lo evaluamos durante el parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el parto desciende el feto y acá tenemos tres cosas, tres parámetros que se evalúa de la altura o descenso fetal, que son las estaciones de Lee, los planos de Hood y los métodos de los quintos. Esos tres, acá le he colocado, ¿ya? Se relacionan, ahí pueden ver que 5 quintos es el plano uno, la estación -4, ¿no? Lo normal es que durante toda la gestación hasta el parto tengamos una estación de Lee -4, un plano uno de Hood y 5 quintos, ¿ya? 5 quintos en los métodos de los quintos. O sea que el feto, su cabeza, se ubique en el borde superior de la pubis y en el promontorio. Entonces, ¿para qué significa? ¿Para qué lo he puesto rojito? Porque ahí vamos a ver en los controles prenatales, ¿no? O sea, durante el parto ya vamos a ver en la clase de parto cómo va descendiendo el feto en cada plano. Eh, entonces, la regla de Johnson y Toshbach sirve para determinar el peso fetal mediante la altura uterina del paciente, ¿sí? Y la constante K. La constante K, ¿para qué me sirve? ¿O por qué lo tengo que poner la altura de presentación? Porque según la altura de presentación tenemos una constante diferente, ¿ya? La constante 12 es la más usada, entonces pueden aprenderse esto para el tema de hoy día, pero si no, lo aprendemos mejor mucho en parto y tan solo ponen en la K12, ¿no? Porque estamos suponiendo que no estamos durante el parto, sino durante el embarazo normal, que es el valor 12, ya que se encuentra en el plano uno el feto que ya recién en el parto empieza a descender. Entonces ponemos el peso fetal es igual a la altura uterina, menos 12, ¿sí? Por 155 más menos 200 gramos, ¿ok? Entonces, un ejemplo, ¿no? Colocamos un peso fetal, hallamos en el paciente que tiene eh, 22 centímetros, ¿no? Como en el caso anterior, 22 centímetros, ¿ya? En nuestra paciente anterior. Entonces, 22 centímetros menos 12 sale 10. Colocamos acá 10 entre paréntesis. Esto lo multiplicamos por 155. Entonces multiplicamos 12 por 155 y nos va a salir 1860 gramos. Obviamente más menos 200, ¿no? Entonces ese es el peso teórico del feto gracias a la altura uterina, ¿ok? Entonces ahí también sirve mucho para ver el peso fetal aproximado, ¿no? Mucho mejor se mide con la ecografía. Luego también tenemos la evaluación del crecimiento fetal, ¿ya? ¿Para qué? Porque durante el embarazo podemos colocar que el feto es pequeño para la edad gestacional, si es el feto normal para la edad gestacional, si es el feto grande para la edad gestacional. Si son grandes, es muy difícil que nazcan como parto vaginal, tenemos que hacer un parto por cesárea. Y son pequeños, evaluamos los problemas, porque si es pequeño, puede que el diagnóstico sea restricción del crecimiento intrauterino, que es un tema también que vamos a ver, ¿ok? Restricción del crecimiento intrauterino. Entonces también acá coloqué un link en donde pueden sacar el peso fetal estimado, ¿ya? Y evaluar el crecimiento fetal del paciente, ¿ok? Acá colocamos la edad gestacional, ¿sí? Semanas, días, ¿ya? El, Principalmente eso, ¿ya? Si quieren ponen también el último periodo, la última fecha de menstruación de la paciente, según el caso clínico que les coloquen. Y nos va a salir el peso en gramos, ¿ya? Acá nos va a salir el peso del paciente. Colocamos su sexo, ¿ok? Nos va a salir también el percentil. Entonces vemos su semana de embarazo, ¿ya? Nos va a salir el peso y el percentil. El percentil es lo que nos importa. Nos va a salir un ejemplo percentil 30, ¿no? 50, 10, 90. Entonces nosotros vemos que nuestra paciente mujer de 27 semanas, su feto tiene un percentil 10.
¿no? O percentil 10. Si es menor del percentil 10, o sea, tiene un ejemplo 800 gramos de peso estimado, es menor de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra paciente, teóricamente, el percentil menor de 10 es menor de 866, ¿ya? Entonces, acuérdense, estos percentiles, los valores teóricos, si es menor que estos valores, ¿cómo se llama esto? Feto pequeño para la edad gestacional. ¿Ok? Entonces hay que sacar todos. Cuando veamos casos clínicos el sábado, ya con control prenatal, hay que sacar cada dato porque así van a aprender mucho mejor y van a tener muchos más datos para poder formular buenos problemas de salud. ¿Ok? Entonces recuerden, pueden usar este link, es mucho más rápido en su celular. Ya, esto no toma en los exámenes porque es mucha fórmula, pero sí sirve mucho para los casos clínicos, para más que todo tener una buena historia clínica, ¿no? Y formular buenos problemas de salud, ¿ya? Entonces, sacar estos datos, según la semana de gestación, vamos a ver los percentiles y vamos a ver si es pequeño, normal o grande para la edad gestacional. Recuerden que a partir, recuerden que a partir de las 28 semanas evaluamos los parámetros de estática fetal. Entonces, a partir de las 28 semanas usamos la maniobra de Leopold, ¿ya? La maniobra de Leopold son 4 maniobras, aunque hay una quinta actualmente que se utiliza. La primera maniobra evaluamos el fondo uterino. Ahí lo ven, esta es la primera maniobra. Evaluamos el fondo uterino, ¿ya? Y nos permite identificar la situación y presentación fetal, ¿no? O sea, si encuentro nalgas, ¿no? Encuentro una pelvis ahí dura, unos pies en la palpación, ¿ok? Estamos viendo que acá está lo podálico y acá está lo cefálico, ¿no? ¿Ya? En cambio, si es al revés, encontramos la cabeza aquí, que es dura, redonda, ¿no? Es mucho más móvil, las podemos movilizar mucho con facilidad. La presentación es podálica, o sea, los pies están hacia la vagina, ¿sí? Si los pies están hacia la vagina, podálica. Si la pelvis está hacia la vagina, podálica, ¿ya? O pélvica, presentación pélvica. En cambio, si la cabeza, que es lo más normal, está hacia la vagina, se llama cefálica, ¿no? Luego tenemos la segunda maniobra. Ya la segunda maniobra también seguimos evaluando el fondo uterino. Seguimos evaluando el fondo uterino y nos permite también ver cómo se encuentra la actitud fetal, que es otro parámetro de la estática. Entonces ya vamos viendo que la estática fetal, que lo vamos a hacer mucho más a profundidad durante el tema del parto, vamos a ver situación, presentación y estamos viendo actitud. ¿Ok? Actitud fetal. ¿Ya? La actitud es cómo se encuentra, si está de costado izquierdo o hacia el costado derecho. La tercera maniobra, que es la que estamos acá viendo, tercera maniobra, evaluamos también la presentación fetal, ¿ya? Evaluamos si se encuentran los pies o la cabeza. ¿Ya, doctores? Y luego tenemos la cuarta maniobra, que es la de aquí, que evaluamos cómo va o cómo se encuentra la altura o descenso de la presentación. Entonces tenemos un parámetro que es situación, otro parámetro que es la presentación fetal, otro que es la actitud fetal y otro que es la altura de presentación. 4 parámetros importantes de la estática fetal. ¿Ok? La quinta maniobra, identificamos la desproporción cefalopélvica, pero esta no se... Bueno, algunos profesores lo añaden ya, pero en los libros te dicen que solo son 4 maniobras. ¿Ok? Eso sí tienen que saberlas. Siempre preguntan a nivel oral la primera maniobra que evalúa, situación y presentación, la segunda que evalúa, ¿no? Y así, ¿ya, doctores? Eso lo vamos a ver y lo vamos a repetir en parto, porque también se realiza durante el parto esa maniobra de Leopold. Las maniobras, ¿ok? Recuerden que se ubica desde las 28 semanas, como ven aquí. ¿Ya?
Lo normal es que sea en siglas LSI, ¿sí? Van a ver en muchas historias clínicas, en muchos casos clínicos que dice LSI, ¿no? Ponen ahí estática fetal, dos puntos LSI, ¿ya? Entonces recuerden, lo que les dije, ¿no? Vamos a ver actitud, situación, presentación y cómo se encuentra el dorso del feto también es otro punto. Y bueno, el descenso que está más que todo yendo hacia parto, ¿no? No lo he puesto acá porque es parte de las maniobras de parto. Entonces, en actitud, vamos a ver cómo se encuentra el contorno, ¿sí? Si está flexionado o extendido, ¿no? Flexionado es que se encuentra así, en posición fetal normal, ¿no? O sea, así, ya es de lo flexionado. Extendido es que se encuentra, obviamente, es una posición anormal, ¿ya? Pero lo normal es que sea flexionado, ¿ok? La situación, lo normal es que sea longitudinal, o sea, así, que se encuentre de manera vertical, en otras palabras, el feto. Si se encuentra horizontal, o también llamado transverso, es anormal. Esto es transverso, ¿lo ven? Es otra presentación, otro tipo de situación, perdón. ¿Ya? Longitudinal es que sea normal. Entonces, L viene de longitudinal. Entonces, si te dicen estática fetal LSI, ya sabes que es L, ¿no? L es que la presentación. Ya te vas imaginando que el feto está así, ¿no? Longitudinal. ¿Ya? Si te ponen T, es transverso. La presentación es la parte del feto que descansa sobre la pelvis. ¿Ok? Hacemos un tacto vaginal. Puede ser también la primera y tercera maniobra de Leopold, ya para ver la presentación fetal, ¿no? Lo normal es que sea presentación cefálica, y esa es la letra C. Ya sabes, L longitudinal, C cefálica, ¿ya? Situación longitudinal, presentación cefálica. ¿Sí? En la presentación cefálica hay diferentes tipos de presentación, ya está la de vértice o occipucio, que es la normal, esa es la más cotidiana, ya, este es el cuello uterino, ahí lo vamos viendo durante el parto cómo se dilata y podemos ver cómo se encuentra la presentación cefálica en sus subtipos, ¿ok? Está la del vértice, este es el vértice de la cabeza, también llamado occipucio, luego está la presentación del bregma. Bregma, recuerden que es la fontanela, ¿no? La más posterior, ¿ya? Luego tenemos la presentación de frente y la de cara, ¿sí? Estas son dos anormales, las dos normales son estas dos. ¿Ok, doctores? Entonces recuerden. Luego tenemos la presentación pelviana, que es la normal, anormal. De la pelviana tenemos la franca, la completa y la podálica, ¿sí? La que se ve un pie en la pelvis, ¿no? En el cuello uterino dilatado se ve los pies. Esa es la podálica. Si tan solo se ven las nalgas, son las pelvianas francas o completas. ¿Ok? Y luego vemos también la posición del dorso fetal, ¿sí? Cómo se encuentra orientado el dorso, la espalda del feto con respecto a la pelvis materna, ¿no? Un ejemplo, en este paciente, este es el lado derecho de la paciente, el lado izquierdo, el lado derecho de la pelvis, lado izquierdo, ¿no? El dorso, ¿dónde se encuentra? En el lado izquierdo. ¿Qué es lo más común? El 90% de pacientes que son longitudinales y cefálicos, su dorso se encuentra en el lado izquierdo, ¿ya? Por eso se llama LSI. Paciente normal es longitudinal, cefálico, izquierdo. Y si es cefálico, vemos en el cuello uterino, lo normal es que sea vértice o occipucio o bregmo sincipial. ¿Ya? Eso es lo que vemos durante las maniobras de Leopold y es la importancia, ¿ya? Luego recuerden que mayor de las 35 semanas, a partir de las 35 semanas de gestación, hacemos la pelvimetría interna, que ahí lo pueden observar de manera manual, vamos tocando, midiendo ya la pelvis para ver qué tipo de pelvis es, porque la pelvis que más se adapta a un parto vaginal es esta pelvis, la ginecoide. Es la pelvis ginecoide. ¿Ya, doctores? Entonces, eso es lo importante.
Luego las otras pelvis que no son adaptadas para un parto vaginal son la antropoide, la androide y la platiploidoide, que se pueden encontrar también en mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces lo normal, y tan solo apréndanse lo normal, porque de ahí es de importancia, ¿qué cosa? Que nosotros cuando metemos los dedos y empezamos a evaluar la pelvis en la paciente femenina, vamos a evaluar el estrecho superior de la pelvis, vamos a evaluar la cavidad pélvica media y el estrecho inferior de la pelvis. ¿Ok? Recuerden. Entonces, la pelvis ginecoide, en promedio, tiene 12 centímetros del diámetro transverso del estrecho superior. ¿Sí? El transverso es este. Ya el que va así. Diámetro transverso, 12 centímetros. El diámetro de la sínfisis del pubis, perdón, ajá, hasta la espalda, que es el sacro, ok, 11 centímetros. Entonces recuerden eso, es el estrecho superior de la pelvis. ¿Ya? 12 a 11, la antropoide es mucho más, menos transverso en el estrecho superior y mucho más anterior y posterior, como pueden ver acá. Ok, entonces eso de ahí, doctores, es algo que dificulta el paso normal del feto. Ya como les dije, habían tres factores, ¿no? El útero que impulsa, ¿ya? La pelvis que permite el paso y obviamente lo que sale que es el feto, ¿ok? Entonces, si yo en el parto, y eso lo vamos a ver, está mal mi útero, sucede algo, dificulta el parto. ¿Qué más? Si yo veo que mi pelvis está muy estrecha, no permite el paso. Y lo otro es que el feto esté muy grande, ¿sí? También no permite el paso. Entonces esos tres factores siempre hay que valorar en el parto, ¿no? Útero, pelvis y el feto, ¿ya? Entonces recuerden esto. Luego tenemos la cavidad pélvica media, ¿sí? Ahí vemos más que todo si las paredes laterales son rectas, ya si las espinas ciáticas son no prominentes, ¿ok? En la mayoría de casos son no prominentes, ¿ya? ¿Ok? Entonces, lo más importante, doctores, en plenimetría, que decían los doctores, son evaluar el estrecho superior y evaluar el estrecho inferior. El estrecho superior, evaluar simplemente esto: diámetro transverso, diámetro anteroposterior, y el estrecho inferior, el arco subpúbico y el diámetro transverso. ¿Ya? Eso es importante. Esos 4 puntos, nunca se olviden los valores normales o cómo se encuentran normalmente en la pelvis adaptativa, que se adapta, perdón, al parto normal, al parto vaginal, ¿no? Que es la pelvis ginecoide. ¿Ya? Luego de eso, doctores, tenemos las pruebas de laboratorio. Y luego de terminar todo lo que hemos hecho, vamos a pedir un montón de pruebas de laboratorio para ver si son negativas o positivas, ¿ya? Para descartar muchas infecciones, muchas enfermedades que pueden suceder durante el embarazo. Entonces ahí tenemos que vamos a descartar malaria, vamos a descartar chaga, vamos a descartar la reacción inmunológica contra el feto, contra sus eritrocitos, que es con la prueba RH, ¿ok? Eso también lo vamos a ver, cómo es la... ¿Sí se acuerdan eso? Lo han visto de inmuno, ¿no? O de fisio, creo, de segundo ciclo. Pero imagínense que la paciente es A, no A positivo, ¿no? Un ejemplo. Y perdón, el feto sale con un RH que es negativo, ¿ya? Entonces la madre va a ir contra ese. O al revés. Eso lo vamos a hacer en el tema de
isoinmunización RH, ya que es el más frecuente, la incompatibilidad RH de la madre y el feto. Luego tenemos el Chagas, descartamos la prueba de Chagas, malaria, ¿sí? Si hay bacteruria a nivel de la orina, la glucemia en ayunas, ¿ya? Para diabetes gestacional, la toxoplasmosis, ¿sí? VIH, ¿ok? Sífilis, ¿ya? La hemoglobina, anemia, ¿ok? Cuello uterino. Pues todo eso ahí, hepatitis B también está, ¿ya? Rubiola, ¿ok? Todo eso ahí lo vamos a ver y esos temas lo vamos a ver en infecciones durante el embarazo, ¿ok? Entonces recuerden eso. Todas esas enfermedades tenemos que descartar porque ¿qué hacemos en el control prenatal? Prevención, ¿ya? Diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades que pueden complicar el embarazo. Identificarlas. Bueno, acá están también otros exámenes, ¿sí? Hemoglobina para anemia, glucosa para diabetes, estas pruebas rápidas BLDR y RPR para sífilis, ¿ya? Esa prueba también es la FTA, es también para sífilis, ¿sí? Sífilis, sífilis, VIH, ¿ok? Eh, HTLV1, que es otro retrovirus, es un primo del VIH, ¿ya? TORCH, recuerden que es TORCH. Toxoplasmosis, toxoplasmosis, rubiola, rubiola, ¿ya? Citomegalovirus, citomegalovirus y herpes, ¿ok? Eso es TORCH, recuerden. Gota gruesa, ¿para qué? Para malaria. Prueba rápida, malaria, ¿sí? También malaria. Examen completo de orina para ITU, ¿ok? ITU, nitritos positivos, ITU. Urocultivo positivo, ITU. BK en esputo para tuberculosis, listeria, monocigosis genes también, hepatitis B, ¿no? ¿Ok? Papa Nicolau, el IVA que lo vamos a ver en cáncer de cuello uterino, ¿ya? También la colposcopía también lo vamos a ver en cáncer de cuello uterino. Pero además que todo ya saben que es para cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Entonces, como ven, son pruebas de laboratorio que se exigen según el MINSA. Luego tenemos otra prueba de laboratorio importante que es la ecografía obstétrica, ¿ya? Puntos importantes nada más. Eh, ¿Qué parámetros evalúo en la ecografía para ver la edad gestacional, ver si está creciendo el feto según los trimestres, ¿no? En el primer trimestre, ¿ok? Menos de 9 semanas, yo como saco la edad gestacional midiendo el diámetro del saco gestacional y el saco vitelino, ¿ok? Recuerden eso. Medimos el saco gestacional y el saco vitelino, ¿ya? Así sacamos la edad gestacional. Perdón, así sacamos cómo se encuentra el paciente, de su tamaño, ¿ok? De 9 a 14 semanas hacemos la longitud cefalocaudal, ¿sí? También conocido como longitud largo coronilla rabadilla, céfalo caudal. Ahí está, esa longitud lo medimos con la ecografía, ¿ok? En el segundo trimestre, cualquier semana, lo primero que hacemos es, desde las 14 semanas, se puede recomendar el diámetro biparietal. Esta es la cabeza, corte axial de la ecografía, diámetro biparietal. Este es el hueso parietal, hueso occipital y el hueso frontal, y ahí está el diámetro biparietal. ¿Ok? También se puede hacer la circunferencia cefálica, ahí lo pueden ver con la ecografía, ¿ya? La circunferencia abdominal y la longitud del fémur. ¿Sí? Son medidas importantes en la ecografía obstétrica, ¿ya? Ahí lo pueden ver la semana, el diámetro, si va creciendo bien el paciente, ¿sí? Saco gestacional, ¿ya? 10 milímetros mide a las 5 semanas de gestación, ¿ok? El saco vitelino mide 1.4 milímetros a las 5 semanas de gestación, ¿no?
Se ahí van viendo el tamaño. Esa tabla sirve muy bien. No toman esto, solo lo coloco para que sepan cuando lo vean en casos clínicos, los coloquen, ¿no? Ya el milímetro de saco gestional y ustedes pueden ver qué semana es principalmente. Ya, ese es el método más importante para medir el diagnóstico de embarazo en las primeras 10 semanas de gestación. ¿Ya? Entonces recuerden, hacemos una ecografía transvaginal, ¿sí? Tenemos un saco intrauterino visible, que es lo normal, ya, es lo normal, recuerden. Tenemos una sospecha de gestación, ¿no? Entonces lo que hacemos es, si es que el saco intrauterino se observa, vamos a ver si está el embrión visible o si el embrión no está visible. Si el embrión no está visible es que aún no está, no está grande, ¿no? Aún no evolucionado. Entonces vamos a ver el saco gestacional. ¿Ya? El saco gestacional. Si el saco gestacional es mayor de 15 milímetros, perdón, menor de 15 milímetros y vemos una vesícula visible, hacemos seguimiento. ¿Ok? Seguimiento. Ya, doctores, es lo normal, importante. Acuérdense, seguimiento. Eso viene en una pregunta de examen, ¿ya? Del parcial, creo. Que se realiza luego de que tenemos un saco intrauterino visible, un embrión no visible, un saco gestacional de menor de 15, o que tenía 12, creo. Y hay una vesícula visible, hacemos seguimiento, ¿ok? Seguimiento. ¿En dónde más hacemos seguimiento? ¿Qué es lo que nos importa? Cuando el saco intrauterino es visible, el embrión es visible, hay latido cardíaco negativo, ¿ya? Y vemos que esto está negativo, vamos a ver que el LSC va a estar menos de 5 milímetros, ¿ya? Hacemos seguimiento, ¿ok? ¿Ya? Recuerden que la LSC, longitud, coronilla, rabadilla, céfalo caudal, también llamado, ¿ok? Menor de 5 milímetros, hacemos seguimiento, ¿ok? ¿Cuál es el embarazo normal, por así decirlo, el que podemos observar? Es un embrión visible que tiene un latido cardíaco positivo y ahí ya empezamos a valorar la longitud cefalocaudal, etcétera, ¿ok? Acá está la longitud cefalocaudal. Miren acá una ecografía, acá está el embrión ya dentro de su saco amniótico. Y acá medimos la longitud cefalocaudal. Desde las 6 semanas se puede utilizar, ahí lo pueden ver, 0,4 centímetros, 6 semanas de gestación, ¿no? Y ahí va creciendo. ¿Ok? Recuerden. ¿Ya? Como en este paciente, ¿cuándo tiene? Miren, 1,67 centímetros. ¿Ya? Este paciente fetal tiene 1,67 centímetros de longitud fetal. Entonces tiene por acá, ¿no? Ahí lo ven, semanas o probables 8 semanas de gestación. Ya, 8 semanas de gestación. Acá está, lo ven, ¿no? 1,67, que este se resulta 8 semanas week de gestación, ¿no? 8 semanas de gestación igual acá. Entonces eso lo ven la importancia, ¿no? De la ecografía. ¿Ok? Es mucho más específico que hacer fórmulas. Ahí lo pueden observar. El edad gestacional, 12 semanas, ¿no? Es el diámetro bioparietal normal que debe ser 27, la circunferencia cefálica tiene que ser 8,9, por ahí, ¿no? En promedio. 8,1, 13 de longitud de fémur. O sea, cuando hago un ecógrafo, ya tengo mi edad gestacional, pero lo que tengo que medir son que estos valores estén normales, porque si están anormales ya el paciente tiene malformaciones, ¿ok? Tiene algún síndrome genético, etcétera. ¿Ya? Ahí está CTC. Ah, me olvidaba que el libro básico de ginecología y obstetricia es el Williams. ¿Ok? El Williams. Lo voy a subir, creo, el Williams al Drive. ¿Ok? Creo que lo tengo ahí. Entonces, el primer trimestre evaluamos algo gestional, ubicación, si es números, si es varios números, es un embarazo múltiple. Identificamos el embrión o el saco vitelino.
También hacemos la longitud cefalocaudal o colonia rabadilla, ¿ya? Vemos la actividad cardíaca del embrión, el número, ¿no? ¿Ok? Luego vamos a ver qué significa esto, ¿ya? ¿Qué significa venosidad? ¿Qué significa curiosidad? Eso lo vamos a ver en el tema de embarazo múltiple, ¿sí? Vamos a ver la evaluación anatómica del feto, ¿ya? La evaluación del útero, de los anexos, ¿ok? Importante. También evaluar la región de la nuca del feto, ¿ya? Porque cuando evaluamos la nuca del feto vamos a ver el signo de translucidez, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque esta evaluación es importante ya que se asocia con malformaciones, ¿ya? Principalmente síndrome de Down, ¿ok? Síndrome de Down, ¿ya? Recuerden eso. Acá está también la segunda y tercer trimestre, es lo mismo, pero acá ya estimamos el peso fetal, ¿ya? Es importante, ¿ok? La ecografía también te saca el famoso índice de líquido amniótico, ¿ok? Aquí están los valores. Lo normal es que el índice líquido amniótico sea de -5 a -24 centímetros, ¿ok? Poco líquido es oligohidramnios, menos de 5, más de 25 o 25 es polidramnios, ¿no? ¿Ya? Recuerden. El polidramnio se asocia con restricción del crecimiento uterino. Entonces, si yo tengo un paciente y van aplicando, ¿no? Si yo tengo un paciente que hemos sacado con esos pesos fetales estimados, ¿no? Con toda la fórmula que he puesto en el link, en los percentiles sale un peso fetal bajo o pequeño para, perdón, bajo, ¿no? Bajo peso adecuado para la edad gestacional. Ya, si tenemos un bajo peso en relación a la edad gestacional, por las fórmulas que hemos usado, hay que averiguar el índice de líquido amniótico porque el polidriamnios se asocia con esto, ¿no? Con el bajo peso y el bajo tamaño, ¿ok? Y eso ha sido el tema de hoy. Ya luego el siguiente tema de obstetricia vamos a ver pruebas de bienestar fetal y